Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y nos encontramos con nada más y nada menos que el gran maestro Cristian Río de Colombia. ¿Cómo está, Máster? Muy bien, Master, muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar acá contigo y todos ustedes. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque siempre que tenemos la oportunidad de conversar con un gran maestro, que bueno, que ya nuestros televidentes saben que es el pináculo y la máxima condecoración que da la Federación Internacional de Ajedrez, es una gran oportunidad para todos, por supuesto, para aprender, para recibir conocimiento del máximo nivel. Así que bueno, primeramente para que nuestros televidentes acá en Panamá lo conozcan, tenemos que decir que el gran maestro Cristian Ríos es del hermano país de Colombia, ¿cierto? Sí, sí, señor, perfecto. Bueno, soy de Tuluá, en Colombia, cerca a Cali. Ah, excelente, muy bien. Quisiéramos saber un poquito acerca de sus inicios en el ajedrez, ¿no? Porque sabemos que Colombia es un país que tiene un buen número de grandes maestros y bueno, una calidad enorme de jugadores últimamente y bueno, no es fácil descollar en el ajedrez colombiano, ¿no? Quisiéramos hablar un poquito acerca de sus inicios en este deporte. Bueno, realmente mis inicios en ajedrez fueron un poco distintos, sí, a los de muchos. Yo empecé a jugar ajedrez más bien por un tratamiento que pedía un neuropediatra, debido básicamente sí, al síndrome de inatención y todo eso que te afecta un poco. Y bueno, el ajedrez empecé sin que me gustara, es algo muy curioso en mi carrera, ¿no? Bueno, practicaba fútbol, practicaba otros deportes, pero ajedrez no, empezó a gustar bastante cuando los resultados empezaron a notarse, ¿no? Eso fue más o menos 2 años y medio, 3 años después de comenzar. Empecé a ver los resultados y digamos que ahí me empecé a animar un poco más. También comencé a viajar y eso pues realmente me gustaba muchísimo. Y bueno, ¿qué más decir ahora que el ajedrez es como la vida de uno, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, increíble, increíble que sus inicios haya sido como medio que obligado, ¿no? Como, Sí, como sí, una total, terapia que no le gustaba. Y total. quisiéramos saber acerca de estos primeros años de entrenamiento, de estos primeros torneos juveniles que pudo usted disputar en Colombia. ¿Cómo fue ese? Porque digamos, hay un nivel que uno siempre enfrenta en su pueblo, en su ciudad, pero ya cuando uno enfrenta a otros estados, otras provincias en su país, realmente ya la cosa cambia un poco, ¿no? Quisiéramos saber cómo fue este cambio poco a poco, el aumento de nivel cuando ya empezó a jugar con jugadores de todo Colombia. Bueno, realmente yo me acuerdo que mi primer nacional quedaba aproximadamente en el sexto puesto, de sexto y octavo puesto, no recuerdo ahora mismo qué sucedía, pero cada vez trabajaba más, ¿no? Recuerdo que en esos tiempos de niñez, al inicio, eh, digamos que estudiaba muchísimo finales gracias al entrenador que tenía en aquel momento, ¿sí? Ujú. Y esto pues realmente ayudó muchísimo, ayudó demasiado en los títulos. El primer título nacional viene cuando tenía 9 meses, ¿sí? Aproximadamente, perdón, 9 años, más o menos 9 años, 8 meses tenía de edad, es decir, casi cumpliendo los 10. Y ahí vino el primer título nacional, ¿sí? Justo después de haber quedado sexto en el anterior. Muy bien. Y bueno, realmente, como te digo, eso fue un gran inicio en ajedrez. Digamos que yo recuerdo que al año siguiente, 2004, no obtenía, si mal no recuerdo, algún título, también obtenía algún título. 2015 me acuerdo perfecto, 2000, perdón, 2005 me acuerdo perfectamente, fue un gran año porque ahí lograba ganar el sub 12, lograba ganar el sub 14 nacional también, ¿sí? Entonces, digamos que esos fueron los inicios, fueron muy buenos. La verdad le mentiría a todos, no sé con cuánto Elo inicié, ¿sí? En algún momento sé que tuve 1400 de Elo. Uf, imagínese. Eh, sí, empezamos desde muy abajo con el Elo. Creo que hoy día se empieza desde 1600, 1800. Pero bueno,
eso fue algo, todas experiencias gratas, ¿no? Realmente uno se divertía en todos los sentidos en esos torneos. Por supuesto. Y me imagino que, bueno, ya para este punto en donde usted empezó a disputar estos nacionales, a ganar estos torneos importantes a nivel nacional en Colombia, ya el ajedrez usted tenía que estarlo tomando muy en serio, con un régimen de entrenamiento, no solo un régimen de entrenamiento teórico del ajedrez, sino también un régimen de entrenamiento de ejercicio físico, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Digamos que la energía para uno de niño, eh, adolescente, como que la energía siempre está allí, ¿no? Prácticamente, digamos que siempre tienes actividad, bien en la escuela, bien en el colegio, siempre tienes actividad física. Así que por ese lado, pues estaba súper bien, ¿no? La parte teórica, eh, sí, yo recuerdo muchas veces que me iba a entrenar y decía, bueno, después miro cómo resuelvo las tareas del colegio o algo por el estilo, ¿sí? O sea, lo que realmente no, mi prioridad siempre fue el ajedrez, a pesar de que en el estudio, pues, nunca tuve problemas, nunca me faltaba un trabajo, una tarea, pero el ajedrez siempre fue una prioridad y bueno, realmente no me arrepiento de nada de ello. Por supuesto. Y bueno, me imagino que ya para la década del 2010 tuvo un salto de calidad enorme, tanto así que en el 2016 conquista el tan añorado Campeonato Nacional de Colombia, ¿no? Tan difícil de llegar a ese nivel, porque Colombia, como lo hemos dicho ya, es un país que tiene una buena cantidad de grandes maestros y de jugadores fuertísimos, que por supuesto es muy difícil ser, como quien dice, el mejor a nivel de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para usted llegar hasta este punto? Bueno, eh, el primero que me habló a mí sobre sobre todo esto de mayores, los nacionales, la clasificación a Olimpiada, fue el hoy día gran maestro Alder Escobar. Resulta que Alder llegó al Valle del Cauca, provincia pues a la que yo represento, o representaba, mejor dicho, representé aproximadamente 21 años. Eh, en ese momento representaba al Valle del Cauca, el año 2009, y en el momento que él llega, ¿sí? Digamos que yo ya había jugado algunos torneos de mayores, sí, había obtenido algunos resultados, había jugado semifinales nacionales, pero nunca había jugado una final nacional con miras a Olimpiada. Fue Alder el que me motiva y me dice que ya debo mentalizarme a ello. Digamos que Alder cambió totalmente esa mentalidad. ¿Sí? Es algo que hay que rescatar, porque creo que desde ahí comienza todo. Y bueno, cuando él me lo dice, era en el año 2009 aproximadamente, y en el 2010 ya había semifinales para Olimpiada, ya habían semifinales había la final también, ¿no? Resulta que yo recuerdo muy bien que cuando comencé con Alden en el 2009, mi elo era aproximadamente, ¿sí? De unos 22 30 de elo, ¿sí? Si no recuerdo mal. Y el salto en el 2010, entre 2010, 2009 y 2010 fue impresionante, a menos a manera personal, obteniendo la primera norma de Gran Maestro, Uy, obteniendo un título panamericano sub-20, obteniendo justamente esa casilla a la Olimpiada Mundial de Ajedrez, ¿sí? Por eso ahí haciendo un paréntesis se dice que primero hay que creerse las cosas, ¿no? Y después claro, ya mentalizarse al menos. En psicología, no sé mucho de psicología, pero algo he aprendido, ¿no? Le llaman algo de la visualización, ¿no? claro. Visualizar ese momento, llevarlo a la mente y bueno, cambió mi mentalidad, Alder. Y no solo eso, sino que un gran salto de Elo a los 2424, ¿sí? Empezando desde 2230 más o menos, esto en una época de aproximadamente 12 a 14 meses. Uy, un Y salto digamos, importante, ¿no?
Sí, y ya en el 2011, ya cuando te empiezas a creer todo, viene una mala racha, pero de repente quedas segundo en la final nacional de mayores, o sea, casi ganas el torneo y luego viene la segunda norma de Gran Maestro, ¿sí? Entonces fue algo, como te digo, mentalmente hubo muchos cambios, ¿sí? Y desde ahí ya se consolidó uno en los primeros puestos. Por ejemplo, ese año a nivel de mayores ganaba el Campeonato Nacional de Blitz. Muy Eh, bien. 2012 y 2013 ganaba el Campeonato Nacional Activo de mayores en Colombia. Y después ya me mantenía en el clásico, ¿no? Me mantenía en el clásico entre los primeros, clasificando Le al equipo faltaba ese, por olímpico. supuesto, claro. Faltaba ese y bueno, como tú bien lo dijiste, ese vino en 2016, ¿no? Ese vino en 2016 y bueno, realmente fue muy emotivo haber ganado ese torneo por lo que tú dices, ¿no? Era el que faltaba y ese era el que había que ganar también realmente, ¿no? Por supuesto. Después, en el año 2019, es que completa los requisitos para el título de Gran Maestro de ajedrez, ¿cierto? Muy bien. Bien, sí, realmente hay una historia un poco triste, ¿sí? Pero bueno, yo Yo asumo que la verdad, cualquiera puede equivocarse, cualquiera pudo haber pasado por alto ello, ¿no? Resulta que en 2010-2011 yo ya había conseguido dos normas de gran maestro, faltaba una. Y recuerdo que para 2015 obtenía la tercera norma, ¿sí? En un torneo. Dicho torneo se cumplía las condiciones para dar norma. Pero unos años después, en el año 2017 exactamente, resulta que esa norma no fue válida. No fue válida porque en cada ronda tiene que haber un mínimo de extranjeros, fue lo que yo entendía. Y en una de las rondas, uno de los extranjeros descansó y no se alcanzó Uy, el propósito. qué ¿Sí? lástima, ¿no? Sí, todas las normas pues se arruinaron allí, ¿no? Claro, Eh, entonces, claro, cuando tienes tu cartón, como te digo, probablemente se pasa por alto eso incluso a los que entregaban la norma, y pasas el elo y entonces ya pasas los requisitos a la FIDE. La FIDE ya te responde y te dice, una de las normas no es válida, ¿sí? Y te claro. explican justamente lo de la ronda. Y bueno, 2017 fue un año desastroso para mí, estaba en 2501 y bajé aproximadamente a 2403, Uy, ¿sí? casi 100 puntos. 100 puntos, exacto. Entonces, bueno, al final yo me decía eso, ¿no? Que nada me iba a ganar como lamentándome de esa manera, ¿sí? Claro, Entonces, algo interesante era básicamente que pude recuperarme, ¿sí? En esa parte anímica. Y como tú bien lo nombras, en 2019 llega, ¿sí? Llega ese título, ¿sí? sí, Llega por ese supuesto. título en España, curiosamente también en España, el torneo de Barberá del Vallés. Ya había estado cerca en el 2018 en el Carlos Torres, repito, en México, pero ya se veía venir la norma, ¿sí? Claro. Entonces, claro, ese fue un motivo de gran alegría haber podido conseguir lo que todos, o bueno, muchos queremos conseguir en este lindo deporte, ¿sí? Por supuesto. Bueno, quisiéramos preguntarle también un poco acerca de su participación en las Olimpiadas de ajedrez, ¿no? Nuestros televidentes ya saben que, bueno, las Olimpiadas de ajedrez es el torneo por equipos más importante a nivel mundial, donde se reúnen todos los países, es realmente un evento multicultural muy hermoso, porque todo el mundo habla el mismo idioma, que es el idioma del Ah, ajedrez, ¿no? ajedrez.
Entonces, Ujú. esto, quisiera que nos hablara un poquito acerca de esta experiencia, porque vaya, 5 Olimpiadas no es poco, ¿no? 5 Olimpiadas es un número importante de Olimpiadas, más representando a un país como Colombia. Bien, sí, Master, ahí realmente en las Olimpiadas en las que estuve, sí, yo recuerdo que en varias hubo una buena participación como equipo. Individualmente, digamos, soy más crítico, ¿sí? Soy muchísimo más crítico. Digamos que se esperaba, ¿sí? Se esperaba mucho más en varias de ellas. Y, y bueno, realmente eh, un torneo por equipos, a veces siento que me falta muchísimo por aprender a manejar la tensión, manejar las partidas, ¿sí? Un ejemplo simple, o sea, tú puedes tener una posición mucho mejor, pero sabes que con tablas ya aseguras el match, entonces vas a Claro, querer las tablas, claro, ¿sí? Cosas sí, por el estilo. O me ha pasado al contrario también, ¿sí? Como nos ha pasado seguramente a todos, ¿no? Que tengo una posición normal, igualdad, buena, ligera ventaja, pero llega el momento en que tu equipo está abajo y tienes que arriesgarlo todo y en ese riesgo a veces está la derrota, ¿sí? por supuesto. Eh, y bueno, eso como te digo, eso seguramente nos ha pasado a todos. Yo creo que mis Olimpiadas individualmente más discretas, ¿sí? Eh, digamos, donde creo que lo hice mejor, fue en el 2010, Canti Mansis 2010, ese fue como el debut, y, eh, y en la última, ¿no? Batumi en Georgia 2018. Todos los que se fijen se darán cuenta que en la Olimpiada terminaba perdiendo un poco de elo o de ranking, bueno, como la gente lo conozca, Claro. pero esa sensación, ¿sí? Esa sensación de que, por ejemplo, creo que en Rusia fue la única Olimpiada que no perdí, esa primera Olimpiada que jugué, pero el resto, sí, individualmente, por ejemplo, en la siguiente que fue en Estambul, bueno, retrocedo un poco, en Rusia 2010, si mal no estoy, jugué 5 partidas, sí, en Estambul 2012, 4 partidas, Noruega 2014, 9 partidas en el segundo tablero, la verdad fue una Olimpiada como te digo, individualmente un poco floja, aunque el equipo obtuvo un buen resultado, ¿sí? Claro. En Azerbaiyán lo mismo en el segundo tablero, pero mm, realmente también como equipo nos fue muy mal, igual que en Estambul 2012. Y en el 2018 estaba también en el segundo tablero, pero ahí me fue mucho mejor. Sí, gané alguna partida Gran Maestro, pude acertarlas con algún 2600. Y en general, bueno, la Olimpiada, como tú lo decías, se respira un solo ambiente, un solo idioma. Es un torneo único, ¿sí? Eh, tú ves a los mejores del mundo allí reunidos completamente y eso es emotivo, eso es emotivo. Bueno, esperando clasificar a la siguiente que va a ser en Rusia 2022, si todo va bien. Y esperando una nueva participación, como diciendo, bueno, tengo que hacerlo mejor que en las anteriores, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, quisiéramos saltar un poquito el tema y preguntarle acerca de su experiencia, su amplia experiencia como entrenador de ajedrez, ¿no? Especialmente con jóvenes, ya que, por ejemplo, hay jóvenes que se inician en el ajedrez y realmente por la falta de algún entrenador, la falta de apoyo, a veces dejan el deporte porque es un deporte muy difícil, ¿no? Entonces quisiéramos saber algunos consejos, que es algo que le preguntamos siempre a los titulados que vienen a nuestro programa, algunos consejos para los jóvenes, especialmente para aquellos que no disponen de un entrenador de ajedrez que los guíe en el deporte de ciencia. Bueno, básicamente desde que ya tuve un poquito más de experiencia como entrenador, una de las cosas que me ha parecido eh, que hay que priorizar sí o sí
es el tema del proceso de pensamiento, ¿sí? Yo el primero que le escuché estas palabras fue a Smirnov, ¿sí? Digamos que eh, el tipo enseña muy bien allí, él enseña muy claro, habla de un proceso de pensamiento, aprender a calcular, ¿sí? El principio de máxima actividad, todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero siempre complementándolo con un poco más, ¿sí? Un poco más sobre juego posicional, estratégico, eh, sobre aprender a evaluar posiciones, ventajas estáticas, ventajas dinámicas. Eh, y Jacob Agarth, del cual pues soy un gran admirador, él habla en uno de sus libros, ¿sí? Sobre el círculo de la mejora y habla en parte de una palabra clave, ¿sí? Para todos, sobre disfrutar, ¿no? Digamos que esa palabra disfrutar incluye el aceptar la derrota, incluye el emocionarse por la victoria, incluye el levantarse de malos momentos. Y desde que yo pretendía más con mis estudiantes que ellos disfrutaran más, que ellos entendieran el tema, eh, fui notando grandes mejorías en ellos, ¿sí? Claro. Con ese aspecto. Y básicamente no me arrepiento de este perdón, de este proceso de pensamiento, complementándolo con otras cosas, análisis de partidas propias, aspectos técnicos, tácticos como la atención, ¿sí? Aspectos psicológicos, físicos, como ya tú lo habías nombrado también. Claro. Todo en ajedrez es ello, ¿no? Y al final, bueno, algo muy importante es que el conocimiento que aplicas en la práctica es pues lo verdaderamente importante, ¿sí? Y bueno, a eso vamos, ¿no? Que tú puedes aprender muchas cosas, pero al final si no logras unirlas, si no logras aplicarlas dentro del tablero, pues conocimiento viene a ser nulo, ¿sí? Claro. Viene a ser nulo. Entonces, básicamente es ello, ¿no? Me parece importante ordenar proceso de pensamiento, lo he ensayado, la verdad ha resultado muy bien. Por ejemplo, también está el tema de los cambios de piezas, un tema tan extenso e importante. Entonces, todo eso hace, en mi opinión, parte de ese proceso de pensamiento, pues que te ayuda a ordenarlo y, ¿por qué no?, aplicarlo de forma exitosa, pues en una partida. Por ¿Sí? supuesto. Entonces, pero lo que dice Agar, ¿no? Agar dice disfrutar, palabra clave disfrutar. Claro, muy bien, muy bien. Esto, quisiéramos su opinión acerca del torneo de candidato que se está llevando a cabo, un torneo importantísimo porque va a definir al retador a la corona mundial. En este momento, en el torneo, está una lucha entre Jan Nepomniachtchi contra Caruana, Giri, Bashir, que son los jugadores que van adelante en el torneo. Quisiéramos saber su opinión de quién pudiera ser el posible ganador en este importante torneo y también qué chances tiene este posible ganador de ganarle un match al campeón mundial Magnus Carlsen. Bueno, esta es una pregunta súper interesante. Para ser sinceros, cuando empezó el torneo, ¿sí? Eh, Mi favorito era Bachar Lagrave, ¿sí? Para ser sinceros, Bachar, bueno, antes de la pandemia, él lideraba el torneo junto a Nepomniachtchi, ¿no? Digamos que, obviamente, uno ya ve una actualidad, ve a un Nepomniachtchi muy enchufado, ¿sí? Sí, pasando un buen momento Eh, deportivo, ¿eh? sí, excelente momento, está cerca a los 2800. Y bueno, tú ves que es el favorito, ¿sí? En este momento, además de tener ventaja, es el favorito. Digamos que, bueno, como todos sabemos, próxima ronda se van a enfrentar Nepomniachtchi contra Caruana, ¿sí? Lo que yo creo va a ser una partida decisiva, ¿sí? Va a definir varias cosas. Aparentemente,
porque esto viene a ser como muchos superclásicos de fútbol, refiriéndome a que cada partida es diferente, cada Claro, partida es una final, claro. ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero nos damos cuenta, por ejemplo, de que en el caso de Nepomniachtchi, eh, tiene, a ver, ¿cómo lo explico? Parece que tuviera un final por el color de piezas, por todos los rivales que tiene, Ujú. un final de torneo un poco más difícil, ¿sí? Que Caruana. Por eso digo que en parte, ¿sí? Eh, en parte me da la sensación de que esta partida va a definir muchísimo. Claro. Ahora, ahora, yo, yo realmente veo a ellos dos, Nepomniachtchi o Caruana, ¿sí? Retando a Carse. Yo veo a ellos dos. Por así Bacher, Lagrave y Guiri tengan los mismos puntos de Caruana, me da esa sensación, ¿sí? Me da esa Claro, sensación de que la plaza está entre Nepomniachtchi y Caruana, ¿sí? claro, Eh, bueno, siempre he sido partidario de ver, de ver matches diferentes, ¿sí? claro. Por lo tanto, pues como va la cosa, me gustaría ver Nepomniachtchi Carse, ¿sí? Ahora, digamos que para mí Carse, seguramente para muchos, es el número uno lejos eh, en el mundo, independiente pues de que muchos decían que el fin de Carson había llegado con el torneo clásico presencial que se jugó, eh, la cual pues no tuvo un buen rendimiento, ¿sí? Claro. Pero, pero en mi opinión Carson sigue siendo el mejor, ¿sí? Creo que mucho va a pasar eh, Nepomniachtchi, en caso de ser Nepomniachtchi, ¿sí? Anticipándome a ello, debutaría en una copa, en un campeonato mundial, ¿sí? Sabemos que, como ya te lo decía, cada partida es una final, todo es distinto, todo es diferente, la atención, la La, preparación que cada uno tiene. la experiencia del campeón pesa mucho ahí, ¿no? Exacto, la experiencia. Y bueno, aquí lo que podemos dar a entender también es que, eh, según los comentarios de gente, digamos, más analítica, dicen que el estilo de juego de Nepomniachtchi es perfecto para incomodar a Cárcel, ¿sí? Es lo que se dice y esa parte psicológica pues pesa también muchísimo. Y básicamente que Nepomniachtchi también le ha ganado varias partidas a Cárcel, ¿sí? Muy bien. A alguien le escuché que Nepomniachtchi llevaba en el historial a Cárcel, no lo sé, no lo he comprobado, solamente lo escuché, ¿sí? Pero bueno, a mucha gente quizás quiera ver a Caruana contra La Cárcel, revancha. ¿sí? La revancha, exacto, muy interesante. Pero como te digo, como opinión personal, me gusta ver matches diferentes, Claro. ¿sí? Yo soy de la misma opinión. Yo también espero que Neponiachi pueda llevarse el torneo de Mm. candidatos y tengamos un match más interesante que el anterior, que fueron 12 tablas seguidas, 12 empates, que realmente, por lo menos para los aficionados, dejó mucho que desear. Bueno, con esto nos Sí. vamos a ir directamente al cambio comercial, pero antes, por supuesto, queremos que nos comparta sus redes sociales porque sabemos que ofrece clases individuales, entrenamientos individuales, también grupales para todo Panamá. ¿Cómo lo pueden ubicar y de qué manera se pueden poner en contacto con usted? Bueno, yo creo que la forma más fácil es vía Lichess directamente, ¿sí? Y ya desde Lichess ya daríamos daríamos el resto de datos, por así decirlo. Por supuesto. Entonces aquí tenemos, ya creo que lo tienes allí anotado, Allison 04. Sí, Alison cero Eh, cuatro ahora lo ponemos en pantalla con doble S, ¿cierto? Sí, exacto, perfecto. Sí. Y, y bueno, allí pueden contactarme perfectamente. No suelo entrar mucho a Lichess, como ven, soy un poco inactivo de internet, pero de vez en cuando entro, reviso.
y allí es cuando podré responder. Muy bien, muy bien. Bueno, con esto nos vamos directamente al cambio comercial y a la vuelta vamos a estar viendo acción en el tablero con el gran maestro Cristian Río. No se nos vayan que estamos de vuelta en breve.